Bien, la Juventus enfrenta al Benfica en la Champions League, un partido bastante importante para las aspiraciones de la Juve por clasificarse al menos a los 16avos de final de la Champions. Es una situación bastante complicada de la Juventus en la tabla de posiciones, por lo que estaría prácticamente obligado a ganar este partido. Vamos a comentar también en el video de hoy lo referente a algunas actualizaciones del mercado de fichajes de la Juventus, esa carrera por un delantero centro, por un refuerzo que pudiera llegar en este mes, en esta ventana de enero para darle a Luciano Spalletti una alternativas, un jugador de características diferentes a las que ya tiene en la plantilla. Les recuerdo que el video está dividido por capítulos, por lo que pueden acceder fácilmente a la parte que más les interesa. Y otra cosa, si no se han suscrito al canal Caballero, suscríbanse y activen las notificaciones para que puedan mantenerse actualizados con todo el material que publicamos. Ahora sí, vamos a comenzar con primero el mercado de fichajes, porque es lo que se está comentando más allá. Luego vamos a pasar a analizar un poco con un poco más de profundidad el partido de hoy contra el Benfica, simplemente las posibles formaciones, las ausencias, pero bien, vamos a comenzar primero con el mercado de fichajes porque la Juventus ya se sabe que está en negociaciones con el Crystal Palace por Gianfilippe Mateta, el delantero centro del Palace, pero que parece ser que la negociación no va por buen camino porque está bastante detenida, sobre todo en las últimas horas, porque la última oferta de la Juventus no ha gustado al Crystal Palace y aunque si Mateta tiene toda la intención y la disposición de recalar en la Juventus, todo parece indicar que por el momento no hay acuerdo entre los dos clubes. Ahora, ¿qué está sucediendo con Mateta, con el caso, el culebrón de este mercado de invierno? Ahora, la última oferta de la Juventus fueron, luego de haber ya alcanzado un acuerdo con el jugador, fue de una cesión con opción obligatoria de compra, o mejor dicho, con compra obligatoria, porque no es una opción, una compra obligatoria, con compra obligatoria de un total de 30 millones de euros más algunos bonos. ¿Qué está sucediendo? Que el club inglés, el Crystal Palace, no tiene ninguna intención de regatear, de rebajar esa propuesta inicial, ese precio de mercado en el que tasan al jugador en unos 40 millones de euros. Y sobre todo porque en esta sesión de mercado, en esta sesión invernal de mercado, ya han dado el visto bueno para el traspaso de Mark Way al Manchester City por 20 millones de euros. Y por el momento no sienten la necesidad de vender todavía a otro jugador. Y como si no fuera poco, más allá de estas complicaciones del acuerdo entre clubes, está también el nudo que comportan las ricas comisiones que piden los agentes del jugador y que esta también podría ser un obstáculo porque si la Juventus no está ofreciendo todos los 40 millones que pide el Crystal Palace, quizás, y digo solo quizás, podría ser para el dinero que se ahorra en el traspaso, pagarlo como comisiones a los agentes del jugador. Y es que sí, hay que reconocerlo. El jugador Mateta está bien dispuesto a recalar en la Juventus, pero en esta fase de la negociación podría ser que En-Nesyri, el otro delantero centro que está siendo seguido desde muy cerca
por la Juventus, el delantero marroquí, ha ganado más peso en el interés de la Juventus. Y sí, ya a En-Nesyri lo conocemos de su paso por el Sevilla, donde dejó muy buenos números. Es un delantero que va muy bien en el juego aéreo, es un delantero rápido, aunque si no es muy corpulento, pero tiene buenas dotes técnicas y de velocidad. La cosa importante es que es un jugador alto y va muy bien por el juego aéreo, lo repito, porque esto es una de las cualidades que le falta a la plantilla de la Juventus. Y es que el atacante marroquí, que ya Mourinho se llevó al Fenerbahce, me disculpan por la confusión, al Fenerbahce en 2024 y que pagó 19,5 millones de euros al Sevilla, ha perdido bastante protagonismo con la llegada de John Durán el pasado verano. Y en este en esta ventana de invierno se ha dado a la búsqueda de un club donde pueda contar con minutos y oportunidades para ganar protagonismo a la hora de ser elegido por su selección para el próximo Mundial de Fútbol. La parte positiva de esta negociación con En-Nesyri es que el Fenerbahce no estaría apuntando tan alto como el Crystal Palace y estaría dispuesto a abrirse a una cesión del jugador con opción de compra. Desde aquí hasta final de temporada, el salario del jugador es alrededor de 4 millones de euros netos y esto estaría a cargo de la Juventus, que en este caso sería el club que adquiere los servicios del jugador. Ahora, la cosa un poco más complicada es que interesados en En-Nesyri hay bastantes clubes. Uno de ellos y el que más cerca está de hacerse con los servicios del jugador es nada más y nada menos que el Nápoles. Y esto es uno de los motivos por lo que apresurarse en las negociaciones y tratar de cerrarlo lo más pronto posible podría ayudar a la Juventus a hacerse con los servicios de este jugador que, dicho sea de paso, tiene muy buenos números de realizativos, sobre todo en su paso por el Sevilla en España. Por el momento esto es lo que se sabe, al menos lo más llamativo de la actualidad del mercado de fichajes de la Juventus. Vamos a ver qué otras noticias salen en las próximas horas y como siempre, si quieren mantenerse actualizados de todo lo que sucede en el mundo Juventus, suscríbanse al canal y activen las notificaciones. Bien, ahora vamos a pasar a la segunda parte del video. Vamos a hablar del partido de Champions contra el Benfica y sobre algunas dudas que pudiera tener Luciano Spalletti a la hora de plantear y de designar el 11 titular que enfrentará al equipo dirigido por José Mourinho. Ahora, la primera de todas ellas tiene nombre y apellidos y es Teun Koopmeiners. ¿Por qué? Porque en el medio campo, sobre todo en el último partido de Serie A, cuando la Juve visitó a Cagliari, que fue una derrota por 1-0 en un partido que dominó de cima a fondo. Koopmeiners en el centro del campo, yo lo digo y no me canso de decirlo, no es desperdiciado, está sobrevalorado. Es un jugador que ni siquiera te ayuda para tapar huecos, para hacer lo que se le pide, el mínimo indispensable. Es un jugador que sí, cumple porque no comete ningún error garrafal, pero es que sí, no comete errores, pero no aporta nada en términos de calidad ofensiva, en términos de construcción, en términos de participación en el juego creativo del equipo. Es un jugador que está por ahí,
va pasando por ahí como alguien que va pasando por ahí y si le cae el balón en los pies, bien, mira, levanta la cabeza, pasa, pero ya, no tiene lo que se esperaría de un jugador de sus características, un jugador que fue tan importante en el Atalanta de Gasperini, en aquel Atalanta mítico que llegó incluso a discutir el título de la Serie A hasta las últimas jornadas hace algunas temporadas. Es un jugador que sí, es un jugador corpulento, es un jugador que por su estatura debería ir bastante bien en el juego aéreo. Es un jugador que tiene un buen disparo, pero nada de eso se le ve cada vez que juega en el centro del campo, yo diría que desde el centro del campo en adelante es un jugador que pasa muy desapercibido. Las mejores actuaciones que le he visto esta temporada, sobre todo hablando desde que llega Luciano Spalletti, es cuando lo ha colocado como defensa central, como ese tercer integrante de una línea de tres que luego se convierte en una línea de dos y que en esta línea de tres con Miners tiene la tarea de ser el inicio de la construcción desde abajo de la Juventus. Y esto con la calidad que tiene con el balón en los pies, porque sí, no se puede negar, es un jugador que tiene una calidad no notable, pero una calidad aceptable con el balón en los pies. Un jugador que nace como centrocampista, como mediapunta, como interior también ha jugado en algunas ocasiones, pero que no resuelve por el momento. Y la Juventus, debido al alto coste de su traspaso, que si no recuerdan, se los digo yo, costó alrededor de 60 millones de euros, lo pagó la Juventus al Atalanta. Y es por eso que luego de esta rotación del último partido de la Serie A, que yo creo que fue algo bastante preparado por Luciano Spalletti, dándole descanso a Khéphren Thuram para poder contar con él al 100% en este partido de Champions League, por lo que Locatelli y Khéphren Thuram son los candidatos para salir de titulares en ese doble pivote. ¿Y por qué Khéphren Thuram? Bien, porque la Juventus se enfrenta a un Benfica que no es el Benfica de años atrás, no es el Benfica alegre, el Benfica que ataca, es el Benfica de José Mourinho y ya sabemos cómo entiende el fútbol José Mourinho con sus dos líneas de cuatro bien organizadas y esperando los errores del rival para salir al contragolpe. Para esto es importante Khéphren Thuram porque esa potencia física que derrocha, esa zancada impresionante le puede servir a la Juventus para saltar líneas, para romper sobre todo esa primera línea defensiva del Benfica y crear alguna que otra ocasión de peligro, ya sea con disparos o con alguna asistencia. Y es que más allá de la diferencia entre las plantillas, y estoy hablando del Benfica y del Cagliari, se puede imaginar, o mejor dicho, me imagino un partido no muy diferente al que vivió la Juventus en Cagliari el pasado fin de semana. Un bloque muy bajo, muy compacto, sólido y sobre todo con la intención siempre de entorpecer la fase de construcción de la Juventus, cerrando líneas de pase, marcando intensamente en su propia mitad de campo y con doble marca a los jugadores más desequilibrantes. Estoy hablando de Yildiz, lógicamente. Y sí, para esto sí hace falta creatividad. Para romper estos bloques bajos, estos autobuses, sí hace falta creatividad. La Juventus en el partido del pasado fin de semana, que repito tanto, hago tanta alusión al partido contra el Cagliari porque, como ya dije, me espero un partido muy similar. La Juventus careció de esa creatividad. Más allá de Yildiz,
que con sus chispas y logró crear alguna que otra ocasión de peligro. El resto del equipo tuvo pocas ideas ante la fuerte defensa que mostró el Cagliari. El equipo se limitó demasiado en algunas ocasiones a lanzar centros al área, algo que con la poca capacidad que tiene la Juventus en el juego aéreo en estos momentos, tantos centros, tantos córneres, la Juventus lanzó 20 córneres en ese partido, un número también elevado de centros al área, fueron prácticamente inútiles porque o lanzas un centro preciso y bien colocado, o tu atacante o tu mediocampista que entra en el área de penal no tendrá ninguna oportunidad contra la defensa rival. Y es muy importante para la Juventus, otra cosa, poder contar con Francisco Concienzao, el jugador portugués, bastante desequilibrante, sobre todo cuando juega en plenitud de forma y en un estado físico óptimo, porque ya se ha recuperado del último problema muscular que tuvo y por el momento se ha entrenado regularmente con los compañeros. Y en este punto es Francisco Concienzao el que pudiera sustituir a McKennie en esa banda derecha, porque sí, McKennie es más un jugador de dar equilibrio, un jugador que tiene sí bastante olfato de gol y tiene un buen trabajo a la hora de atacar la profundidad y encontrar el espacio justo para pasar desapercibido a las defensas rivales, jugar más bien a las espaldas de las defensas rivales. Habrá que ver por qué opta Luciano Spalletti, si por el equilibrio y el derroche de energía que le da McKennie o por la velocidad y el desequilibrio de Francisco Concienzao. Todo está a lo que se espera Luciano Spalletti de este partido. Para completar el equipo, bien, sí, regresará Di Gregorio como portero titular, luego la línea defensiva con Kalulu, Bremer y Kelly. Cambiaso también probablemente estará como lateral titular. Mientras que, como ya dije, Locatelli y Kefren Turán en el centro del campo, con Yildiz la pieza clave y fundamental del sistema de juego de la Juventus, esperando que esté en óptimas condiciones y ya haya pasado todo lo relativo al último proceso gripal que no lo pudo tener, no le permitió mostrarse en las mejores condiciones en el último partido del fin de semana contra el Cagliari. Por lo demás, está también el caso de Miretti, sin olvidarme del jugador de la cantera que se ha ganado el derecho a poder ser incluido en un partido de esta categoría, de este calibre. Un jugador que ha dado un crecimiento grandísimo, sobre todo en los últimos partidos, cuando Spalletti lo ha colocado en esa posición de media punta, con posibilidad sobre todo de intercambiar posiciones con el jugador, que en este caso generalmente es McKennie. Miretti es un jugador bastante completo, es un centrocampista que puede jugar también como interior y que tiene muy buen olfato de gol también, tiene muy buen disparo de media distancia y podría ser un arma a tener en cuenta, sobre todo ante una defensa tan bien poblada como la defensa del Benfica. Yo por el momento lo dejo aquí, los animo a que me dejen sus impresiones en la caja de comentarios. Mañana vamos a tener el video seguramente post partido o el viernes, no lo sé, cuando tenga tiempo de hacerlo. Vamos a ver cómo va el partido, si merece el partido de la Juventus un video post partido, entonces lo haré. Si no lo hago es porque desde mi punto de vista había muy poco que comentar al respecto. Bien, los saludo y nos vemos en próximos videos.